Annyeonghaseyo Singles, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expedientes Coreanos, en donde hablamos de misterios, casos increíbles de Corea del Sur. En el día de hoy vamos a profundizar sobre una historia que es digna de una serie de Netflix que ha dado mucho que hablar en los medios coreanos. Una historia increíble de estafas y engaños de todo tipo. Tal vez uno de los escándalos más desconcertantes de los últimos tiempos. Alguien que se hacía pasar por un joven hombre millonario, pero nada de eso era cierto. De hecho, cambiaba de género según la víctima de la estafa. El caso de hoy, fraude sin precedentes. La verdadera historia sobre Chon Chong-jo en Expedientes Coreanos. Miren que en la historia de Corea hubo casos de fraudes hacia celebridades, pero este supera todo. Chon Chong-jo es la protagonista principal de esta trama de engaños en su máxima expresión. Nació como mujer en 1996 y se presentaba supuestamente como el hijo extramatrimonial del CEO de una compañía grande del país. En 2023 apareció en la vida de Nam Hyun-hee, una de las mejores esgrimistas del país, que incluso ha logrado competir en Juegos Olímpicos y ha ganado numerosas medallas. Nam, si bien se retiró en 2019, continuó su camino en la disciplina abriendo una academia de esgrima. El 21 de agosto de ese año, Nam anunciaba que se había divorciado de su esposo, el ciclista Kung Hyo-sok, con quien mantuvo una relación durante 12 años. Y además, tiene una niña de 11 años. Sin más detalles, también dio a conocer que se encontraba con un nuevo amor y que quería pasar el resto de su vida a su lado, manteniendo en un principio su identidad en privado. Tan solo 2 meses después, una revista publicó una entrevista exclusiva donde Nam, quien actualmente tiene 42 años, anunciaba que volvería a casarse pronto con su nuevo novio, 15 años menor que ella. Fue presentado como el heredero de una familia chaebol que decía haber nacido y crecido en Nueva York. Nam dijo que lo conoció en su academia, ya que él se presentó diciendo que quería aprender esgrima. También le dijo que en realidad venía de ser un profesional de la equitación, pero que por una lesión debió retirarse y que actualmente se dedicaba al mundo empresarial, siguiendo el legado familiar. En la sesión de fotos que publicó la revista, se los veía como una pareja cercana, posando con mucha complicidad. En esta oportunidad reveló la identidad de su prometido, Chon Chong-jo. La pareja comenzó a compartir por Instagram evidencias de la relación, donde predominaban los obsequios que John le hacía a su prometida, desde bolsos de marcas lujosas hasta un auto valuado en más de $220.000. Ella expresaba su gratitud y lo mencionaba con apodos cariñosos. Pero después de la entrevista comenzaron a surgir comentarios de sospecha. En cuestión de días, Chon pasó a ser el centro de rumores que cuestionaban su identidad, y esto despertó sospechas por parte de los medios. Los comentarios ponían en duda prácticamente todo: su género, que venía de una familia multimillonaria, y el tema es que no había información sobre su persona por ningún lado. Algunos cuestionaban inclusive su nombre Chong-jo, pero en Corea podría aplicar tanto a hombres como a mujeres, por lo que no era nada muy determinante. Dentro de los comentarios había algunos que aseguraban conocer a Chon Chong-jo y decían que estaba lejos de pertenecer a una cuna de oro, y los bien intencionados intentaban creerle y justificar la falta de información por ser un hijo no reconocido. Comenzaron a aparecer comentarios aún más controversiales, por ejemplo, de quienes afirmaban haber asistido al mismo colegio con Chon y que se trataba de un colegio para mujeres. Y esto fue solo el comienzo de la olla que se destapaba. También aparecieron graves acusaciones de que Chon habría cometido numerosos fraudes. Ante esos rumores, la pareja lanzó un comunicado en redes sociales negando todo y que llevarían a cabo acciones legales. Se imaginarán que todo este misterio despertó mucha curiosidad y pronto se convirtieron en la novela de la tarde. La gente se preguntaba, ¿cuál es su historia? ¿Quién era realmente el nuevo prometido de Nam? Hasta el momento, la información disponible era que decía ser un ejecutivo de 27 años muy adinerado y, a pesar de no ser muy conocido, se lo veía siempre acompañado por varios guardaespaldas. Hasta que Dispatch publicó información alarmante sobre el pasado de Chon. Reveló el veredicto judicial.
sentencia de 2 años y 3 meses en la cárcel en el año 2020 por fraude y extorsión en múltiples ocasiones. Además, expuso la nacionalidad real de John, afirmando que no había nacido en Nueva York, sino que era originario de la isla de Gwanghwa, en Corea del Sur. A tan solo 2 semanas del anuncio de su casamiento, lo que debía haber sido un momento soñado, acabó siendo una pesadilla. Nam se encontraba envuelta en interrogatorios e investigaciones, ya que se presumía que podía estar al tanto de las estafas que habría cometido su prometido y por ende podría ser cómplice. Nam puso fin a la relación y decidió salir del lujoso departamento que compartía con John e irse a la casa de sus padres. Y cuando John intentó verla, no pudo acercarse. Golpeó la puerta y la madre de Nam llamó a la policía por disturbios en su propiedad. Respecto a Nam, enfrentó los interrogantes de periodistas que la interceptaban en cada oportunidad y además la policía emitió una prohibición para que no pueda viajar al extranjero. Era sospechosa, ya que no se sabía si formaba parte de los crímenes cometidos por John, pero la esgrimista sostenía en todo momento que fue engañada y dispuso evidencia a la policía, como mensajes de texto para probar su inocencia. Hasta entregó los regalos costosos que John le había hecho, los cuales permanecieron confiscados. En sus declaraciones, Nam dio detalles sobre John, como por ejemplo que su vida parecía estar repleta de lujos. Dijo que era alguien a quien se dirigían con mucho respeto y adulaciones, pero bueno, todo resultó ser falso. Que hasta conversaba con quien supuestamente era su suegro, o sea, el CEO de esta super compañía, y después se supo que era el mismo John que se hacía pasar por su padre y chateaba con Nam en otro teléfono. Las investigaciones continuaron y salieron a la luz más relatos impactantes sobre John. Había hecho engaños similares a hombres y mujeres con quienes entablaba relaciones amorosas cambiando el sexo, según la víctima. Hoy se sabe que tenía más de 10 antecedentes penales por fraude. Realmente impactante. Su modus operandi consistía en adaptar su género según la víctima, la que quería engañar. Algunos lo seducía hasta obtener dinero y luego desaparecía. Por ejemplo, en 2018 conoció a un hombre a través de una aplicación de citas, haciéndose pasar por mujer. Se presentó como una cuidadora de caballos y pidió dinero a su víctima con la excusa de que tuvo un problema con un cliente y que necesitaba dinero urgente para evitar una demanda legal. El hombre le envió más de $3.000 y John desapareció. En otro caso se hizo pasar por hombre para abordar a una mujer. A ella le hizo creer que era un súper inversionista, le hizo invertir $2.000 con la promesa de que le iba a casi duplicar esa inversión. La cuestión es que cuando recibió la plata, desapareció. Después volvió a hacer el papel de mujer, eligió a un hombre, otra vez en una aplicación de citas. Rápidamente se convirtieron en amantes, John le propuso matrimonio, que vivieran juntos. El hombre, sin dudarlo, le envió aproximadamente $17.000 para organizar la boda, para conseguir una casa, para su nueva vida juntos, pero en vez de eso, con toda la plata, se fumó. Wow, son diferentes detalles que fueron publicándose en los medios. También daba charlas como alguien súper exitoso, obviamente perteneciente a una cuna de oro y que tenía muchísima experiencia en hacer dinero. Entonces captaba dinero de gente que, claro, quería invertir en él. Y así muchos relatos similares. Durante las declaraciones, todas las víctimas decían lo mismo. El discurso de John era asombroso. Su elocuencia es muy buena. Si sigues escuchando, parece que es real. No puedes evitar dejarte engañar, decían. Volvamos a Nam. A todo esto, ella había dicho, prepárense para esto, que creía que estaba embarazada de John, que se había hecho test de embarazo y que le habían dado positivo, pero aclaró luego que esos dispositivos para hacer el test de embarazo le había dado John. El tema es, si John era biológicamente una mujer, ¿cómo podría haber embarazado a Nam? Bueno, esto se convirtió en el tema de la sobremesa. El tema es que Nam tiene una hija de su matrimonio anterior, como que la gente no podía entender cómo es que creyó que estaba embarazada. Y Nam dijo que John le había comentado que se había hecho un trasplante de órgano masculino y que le creyó. Lo que sí aclaró fue que esos tests de embarazo que le había dado John estaban en envases abiertos. Durante los interrogatorios, John habló sobre su intención de compensar el daño económico ocasionado a las víctimas escribiendo un libro en la prisión, que lo pensaba vender para recaudar dinero y así reembolsar todo lo que debía. O sea, increíble, ¿no? O sea, se creía una estrella
y que podía ser autora de un bestseller. De hecho, se descubrió una carta que le escribió a un conocido desde la cárcel donde decía: me veo en la televisión, estoy hecha una estrella. Y en el juicio apareció otro personaje, un señor Lee, quien trabajaba como jefe del equipo de seguridad de John y se lo acusaba de ser el cómplice de gestionar el dinero de las víctimas. Declaró que se sintió manipulado por John y que le tenía temor. La justicia lo sentenció a 1 año y 6 meses de prisión. Y los fiscales realmente exigieron a la corte que brinde un castigo severo y que de verdad que les parecía muy poco probable que pudiera compensar todos los daños. No solamente lo material, como $2 millones, sino también el abuso de poder, de confianza, con ese falso estatus. Y además aprovechaba esto de ser novio de una persona pública. De hecho, mucha gente del entorno de Nam, incluida su familia, cayó en la trampa e invirtió en John. Y además de lo económico, del abuso de poder, están estos hombres y mujeres que alguna vez amaron a este ser y terminaron destruidos en los sentimientos y en el bolsillo. En sus últimas declaraciones, John dijo que ya no tiene dinero porque todo lo que había recibido de la gente en concepto de inversión fue utilizado para comprar regalos a Nam, porque según John, amaba profundamente a Nam. Finalmente, Chon Chong-jo recibió la condena de 12 años de prisión por los delitos de fraude y se encuentra cumpliendo su sentencia. Un detalle, la policía confirmó que su carnet de identificación correspondía a una mujer. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Es posible que Nam haya descubierto el pasado criminal de John, pero trató de proteger a John por amor? ¿O realmente habrá sido, una víctima más de esta persona estafadora? Y sí, existen muchas teorías e interrogantes. Y a finales del 2023, hace poquito salió otra noticia, que se había capturado un hombre de unos 60 años por robar un celular, quien había sido buscado públicamente durante 5 años por fraudes. ¿Saben quién era este hombre? El padre de John. Lejos de ser el heredero de un chebol, su padre también resultó ser un estafador. Un caso que tiene de todo: fraudes amorosos, interrogantes sin resolver, víctimas por supuesto, relatos que forman parte de un espectáculo mediático tan extraordinario como increíble. Chingos, gracias por estar del otro lado. Me pueden dejar sus comentarios, a ver qué opinan de esta historia increíble, qué otros casos les gustaría ver en los próximos videos de expedientes coreanos. Sus comentarios son muy importantes, ¿saben, no? Cuídense mucho, son muy valiosos o valiosas. Sarangeo, nos vemos en el próximo capítulo de Expedientes Coreanos.